la semana pasada, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció este plan de acción conjunto sobre minerales críticos con Estados Unidos. En el comunicado del representante comercial de Estados Unidos se hablaba de posibles cambios en la legislación, se hablaba de compartir información sobre yacimientos de estos minerales, sobre priorizar estos proyectos. ¿Nos puede comentar un poco más sobre este plan de acción conjunto? Primero, no hay nada firmado, nada. Lo que dice ahí es que van a comenzar pláticas. Segundo, habla de la soberanía. Eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país. No es conjunta, cada quien en su país. Tercero, no vamos a cambiar la legislación. Y cuarto, tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan. Eso lo tenemos clarísimo. Y que tampoco ahora vamos a iniciar con un proceso de apertura de minas. De hecho, es lo contrario, les adelanto. Estamos trabajando porque se van a regresar más de 200 concesiones mineras al Estado mexicano. México está en vías de recuperar más de 200 concesiones mineras que hoy están en manos privadas. A primera vista parece una noticia técnica, casi burocrática, pero no lo es. Hablamos de hectáreas enteras de territorio con recursos estratégicos que regresan al control del Estado. Y cuando se habla de recursos estratégicos en 2026, se habla de poder. México posee un potencial enorme en minerales críticos esenciales para la transición energética y las tecnologías digitales. Tiene vastas reservas de cobre, imprescindible para redes eléctricas y vehículos eléctricos. Es el principal productor mundial de plata, clave en paneles solares y baterías. Tiene litio, nacionalizado en 2022, el elemento central en la carrera global por las baterías. Y súmele a eso grafito, manganeso, zinc, plomo y las codiciadas tierras raras. No es una lista cualquiera, es la base material de la economía del futuro. Recuperar concesiones otorgadas durante el largo ciclo neoliberal significa recuperar el poder de decisión sobre esos recursos. Significa que la explotación minera deja de responder exclusivamente a balances corporativos y vuelve a alinearse, al menos en principio, con el interés público. Es una continuidad de la política iniciada en el sexenio anterior, el Estado como rector estratégico y no como espectador. El anuncio de Claudia Sheinbaum no ocurrió en el vacío, llegó después de que se conociera que México mantenía diálogos con Estados Unidos sobre minerales críticos. Y conociendo el apetito de Donald Trump por los recursos ajenos, especialmente los que están en la región más allá de su frontera sur, conociendo su historial de presión comercial y su renovada doctrina hemisférica, esa que algunos llamamos doctrina Monroe, la inquietud era lógica. Diversas organizaciones ecologistas advirtieron que un eventual acuerdo de comercio preferencial con Washington podría implicar pérdida de soberanía y retorno al neoliberalismo extractivo. La respuesta del gobierno fue clara. No hay acuerdo firmado, la política minera no cambia y en caso de cualquier convenio, la exploración estaría en manos de instituciones públicas mexicanas. Las concesiones que volverán al Estado forman parte de una estrategia muchísimo más amplia: recuperar control sobre el suelo, el agua, el territorio y los recursos. Durante décadas, el modelo neoliberal permitió que empresas extranjeras, principalmente canadienses, que concentran alrededor del 70% de la inversión extranjera en minería, operaran con márgenes amplísimos. La recuperación de concesiones improductivas envía un mensaje inequívoco: México vuelve a mandar en su propio territorio. No se trata solo de nacionalismo económico, se trata de posicionamiento geopolítico en un mundo que compite por cadenas de suministro, baterías, chips e energías limpias. Quien controla los minerales controla la palanca del desarrollo. Si México renunciara a esa soberanía, quedaría reducido a exportador de materia prima y mano de obra barata, mientras otros capturan el valor agregado.
La soberanía sobre minerales críticos apunta a algo más ambicioso: convertir a México en actor estratégico de la economía del siglo XXI, aprovechar el nearshoring, generar beneficios internos y blindarse ante presiones externas. Es, en última instancia, reafirmar el principio constitucional de que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación. En tiempos donde las potencias redefinen fronteras comerciales a golpe de arancel y sanción, la pregunta que surge ante esta decisión no es si habrá presiones. A nadie le cabe duda de que las habrá. La pregunta es si el Estado mexicano mantendrá el pulso cuando esas presiones lleguen. Hoy en La Base América Latina hablamos de la soberanía minera. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Al menos 200 concesiones mineras inactivas regresan a las manos del Estado mexicano. Supuestamente las empresas privadas las entregan voluntariamente. Marco Teruggi, cuéntanos más detalles. ¿Qué significa eso para el país? Bueno, vamos a hablar de la disputa, podemos decir, por la minería en México, la línea histórica de por qué este país siempre fue tan rico y codiciado, cuáles son las políticas que tomó López Obrador y sobre todo qué es lo que está pasando ahora por las medidas que tomó la presidenta y a su vez por el acuerdo en proceso que está viendo con Estados Unidos para justamente tratar acerca de minerales críticos, todo en esta sección de datos. Estefanía Veloz, ¿qué cuentan los padres del análisis económico? ¿Colapsará la economía mexicana al devolver esas concesiones? Bueno, algo por ahí. Vamos a ver cuál es el vínculo de los medios mexicanos con las mineras, con algunos empresarios de la minería. ¿Por qué nos han vendido la idea de que la minería significa desarrollo cuando en realidad hay investigaciones que demuestran que no lo es? Y cómo se han visto reflejadas o no en estos medios corporativos mexicanos. Y hoy también para analizar este tema que es bastante complejo nos va a acompañar Jesús Lemos, es periodista mexicano, investigador y autor del libro titulado La Guerra del Litio. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Los españoles que invadieron el reino de México Tenochtitlán con Hernán Cortés a la cabeza y fundaron la llamada Nueva España, vieron en estas tierras una gran riqueza, el oro y la plata. Estaban literalmente enceguecidos por tanto brillo, como puercos hambrientos, cuentan las crónicas de esa triste historia. Y robaron y mataron e instalaron grandes minas que le dieron su riqueza de imperio español. Se calcula que de estos subsuelos salieron entre unas 50.000 y 60.000 toneladas de plata durante los 300 años de colonia, un montón. Y claro, lo que era la riqueza del imperio era la pobreza de la mayoría acá, salvo para una pequeña minoría. Retomando los versos del cantante Atahualpa Yupanqui, podríamos decir con él que las penas y la plata se iban por la misma senda, las penas eran de nosotros, la plata era ajena. Así que si de algo sabe México es de siglos de minería y saqueo para engordar bolsillos de poderosos extranjeros, sean reyes o empresas, que no es lo mismo, pero a veces la verdad parece que es igual. Una historia que siguió luego de la independencia, porque bien se sabe o debería, en América Latina siempre existieron y tal vez existirán élites políticas voluntariosas de volver a ser colonia, o sea, repetir el mecanismo, que manden los de afuera, se lleven los recursos y dejen con qué vivir acá a unos pocos, muy poquitos, como neovirreyes corruptos que luego se retiran a vivir a Madrid. Y en México, esos repetidores de los mecanismos coloniales tienen nombre y apellido, ¿no es así, querida Ina? Y muy conocidos, en particular los de los sexenios de gobiernos neoliberales, y entre ellos tres: Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que fueron quienes más concesiones a las mineras realizaron. Vicente Fox, presidente del 2000 al 2006, por ejemplo, cedió 24,9 millones de hectáreas para concesiones mineras. Bajo Calderón, entre 2006 y 2012, el Estado mexicano otorgó más de 12,000 concesiones mineras, abarcando decenas de millones de hectáreas del territorio nacional, 35,5 millones para ser más precisos, increíble. Y bajo Peña Nieto, entre 2012 y 2018, el Estado realizó otras 5,000 nuevas concesiones para un total de 9,9 millones de hectáreas.
lo que se llama una entrega del territorio y sus riquezas. ¿Y saben a quiénes fueron la mayor parte de esas concesiones? A empresas canadienses que actualmente concentran cerca del 70% de la inversión extranjera en minería. Las riquezas de nuestros subsuelos para beneficio de empresas de afuera. La repetición de la historia, más o menos, ¿no? La repetición, triste repetición. Y además, una parte de esas hectáreas concesionadas no lo fueron para la explotación minera, sino para la especulación inmobiliaria. ¿Cómo se hizo eso? Sencillito. Con el mecanismo de comprar a bajo costo, esperar que suban los precios de los terrenos y volver a venderlos y no producir nada. Y en otros casos de concesiones también hubo accidentes de gran envergadura, como pasó con el derrame del río Sonora en el año 2014, cuando la empresa Buenavista del Cobre derramó, escuchen bien, 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, que abastecen a más de 22.000 personas. 6 años después, en análisis de la población, se encontró que el 95% tenía plomo en la sangre y 50% de arsénico. Esa fue la magnitud del desastre y la impunidad también que le siguió. Y todo ese esquema de concesiones, especulaciones, pocas regulaciones, desastres e impunidad construido durante las décadas neoliberales fue el que heredó a partir del año 2018 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Puestos a sintetizar la política de AMLO en materia minera, podemos decir que una de sus medidas principales fue el fin de entregas de nuevas concesiones mineras, ya que cerca del 25% del territorio nacional, como explicó, estaba concesionado a empresas privadas. Y en el 2023 se aprobó la ley de reforma minera que estableció varios cambios, como la disminución de las concesiones para explotación de minas de 50 a 30 años, estas renovables por 25 años más, para un total de 55 años en lugar de los 100 que se podía con la ley de 1992, que permitía 50 años de concesión y 50 más de renovación. Y también se supeditaron las concesiones en la ley a la disponibilidad de agua, ya que la minería tiene muchas veces impacto sobre el agua. Y ese mismo año se declaró, escuchen bien, el litio, ese oro blanco como se lo conoce, estratégico para la energía de este siglo, como patrimonio de la nación mexicana. Es decir, que el Estado tiene el monopolio sobre el litio. Pero vengamos ahora al presente, porque la presidenta Claudia Sheinbaum realizó 2 anuncios importantes al respecto de la minería en estos últimos días. El primero tiene que ver con la recuperación de más de 200 concesiones mineras improductivas. ¿Recuerdan que les contaba que una serie de concesiones nunca fueron puestas a producir? Bueno, según la presidenta, esas concesiones volverán al Estado, es decir, que el Estado recupera el control sobre esos recursos. Nunca olviden que en México, según el artículo 27 de la Constitución de 1917, que vino después de la Revolución, ahí se establece que la propiedad de las tierras y del agua es propiedad de la nación. Por eso no se vende a los privados, sino que se concesiona, y por eso cuando termina una concesión vuelve al control del Estado. Muy importante. Y escuchemos unos segundos a la presidenta hablar sobre este tema de las empresas. Gracias, presidenta. ¿Nos podría comentar un poco más sobre estas concesiones, 200 que... Sí, ya vamos a invitar a Marcelo para que lo informe, pero son varias concesiones que van a regresarse. No, pues porque no estaban en producción. Entonces, si no están en producción, pues mejor que se regresen, ¿no? No, ellos mismos voluntariamente las devuelven. No hay ningún acto de la autoridad, sino que de manera voluntaria se regresa. A petición, obviamente, es como el agua. Si no estás usando tu concesión de agua, pues regrésala para que no quede concesionado ese pedazo de tierra para la minería. Quien le hacía la primera pregunta a la presidenta es nuestro compañero de Diario Red, Ricardo Pérez Trejo. Y lo que dice Sheinbaum es entonces que el Estado tendrá nuevamente 200 concesiones de regreso a sus manos, aunque por el momento no hay detalles sobre eso. Y vean que mencionó la comparación con el agua, un tema que se conecta con la minería, ya que, bueno, que un tema que también analizamos en este programa. ¿Por qué se conectan? Primero, porque al igual que el agua, muchas concesiones otorgadas por el Estado fueron mal utilizadas, y segundo porque justamente parte del problema de la escasez de agua tiene que ver con la contaminación de las mineras, como el caso del gran derrame en Sonora que contábamos. Y no solo ese caso, claro, además entre minería y agua hay un problema estructural por la altísima demanda de agua que pide la minería.
Por eso existió y existe la consigna en muchos países de América Latina de que el agua vale más que el oro. Y ahora vayamos al segundo punto relacionado con la minería, del cual habló Sheinbaum, el llamado Plan de Acción Estados Unidos-México sobre minerales críticos, un plan formalizado el pasado 4 de febrero entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por México, y Jamieson Greer, representante comercial de los Estados Unidos. ¿Qué es ese plan? Vamos a ponerlo primero en términos resumidos, sintetizados. Es una hoja de ruta para acercar a México y Estados Unidos en materia de minerales críticos como parte del intento de Estados Unidos de cerrar y monopolizar esta región, América del Norte, ante la presencia, influencia y potencia de China. Por eso se plantea explícitamente el término de comercio preferencial entre los dos países. Y no ocurre esto en cualquier momento, sino en el de la revisión del Tratado México-Canadá-Estados Unidos que explicábamos acá la semana pasada. Y eso quiere decir que en esta región del TEMEC no solo se concentran industrias que se complementen entre sí, sino también los minerales claves para su funcionamiento y su desarrollo. Y este plan significa por ahora que se está en proceso de diálogo y exploración por 2 meses. En ese tiempo, México y Estados Unidos van a estudiar varios temas, como cuáles son exactamente esos minerales críticos que entrarían en un acuerdo, el intercambio de información sobre la ubicación de depósitos no explotados, la selección de proyectos específicos de minería y refinamiento para inversiones, o el establecimiento de estándares regulatorios de la minería. Es decir, que se está ahora en fase de estudio, y esto dijo la presidenta al respecto en la mañanera cuando le consultaron. Primero, no hay nada firmado, nada. Lo que dice ahí es que van a comenzar pláticas. Segundo, habla de la soberanía. Eso significa que Estados Unidos investiga en su país y nosotros hacemos nuestra exploración en nuestro país. No es conjunta, cada quien en su país. Tercero, no vamos a cambiar la legislación. Y cuarto, tenemos muy claro que los recursos naturales no se entregan. Eso lo tenemos clarísimo. Y que tampoco ahora vamos a iniciar con un proceso de apertura de minas. No habría entonces cambio de legislación, ni entrega de recursos, ni apertura de minas. Habrá que ver cómo evoluciona el posible acuerdo sobre un tema tan importante que se sabe tanto le preocupa a Estados Unidos por la potencia que tiene China en esa área. Un acuerdo con implicaciones en la minería como tal para México y también en materia geopolítica, donde se profundiza el vínculo y por ende grados de dependencia con Estados Unidos. Ahora bien, Marco, vayamos al tema de las riquezas que tiene México en el subsuelo, esas que enceguecieron a los españoles hace 5 siglos y que siguen despertando el apetito de las grandes transnacionales y de Estados Unidos. Bien, si les parece, empecemos con la explicación de Sheinbaum sobre la importancia de los minerales críticos, para lo cual se acordó este plan, porque eso es parte fundamental de las riquezas que tiene México en sus subsuelos. ¿Qué hay lo que pasa con los minerales críticos? Pues son minerales que ni siquiera son los mismos para todos los países. Hoy la plata y el oro son considerados minerales críticos porque no están disponibles en todos los lugares y son esenciales para la producción, sobre todo de electrónicos, en distintas formas. Entonces, como hay países que concentran más minas que otros países que tienen menos acceso a estos minerales, pues en realidad lo que debería de haber pues es un comercio justo de todos estos minerales en todo el mundo para que todo el mundo pueda tener acceso a ello y que no se concentren en unos lugares y se evite la comercialización de los mismos. Entonces, todos los países del mundo hoy están buscando tanto el tema de los minerales críticos como tierras raras, que se llaman, que son ciertos elementos muy particulares que la mayoría de ellos tienen características magnéticas muy especiales y que son importantes para todo la producción pues, de electrónicos, principalmente también para la industria automotriz y otras industrias. Entonces, es parte de lo que es un diálogo, pero no se ha firmado absolutamente nada.
Y vayamos ahora a lo que hay en este subsuelo mexicano. Según los datos de la Cámara Minera de México, que son los grandes impulsores de la minería y contrarios a cualquier regulación del Estado, México es el primer productor de plata del mundo por 16 años consecutivos, segundo productor en fluorita, séptimo productor de oro, noveno productor de cobre, sexto en zinc y plomo, para poner algunos de los minerales que hay acá. Y en materia de tierras raras, hay prospectos y exploraciones en estados como Chihuahua, Coahuila y Baja California. Y por último, para tener el mapa de extracción dentro de nuestro país, los principales estados mineros son Sonora, que concentra el 33.8%, Zacatecas con el 20.9%, Durango con 11.4%, Chihuahua con 11.6% y Guerrero con el 6.2%. Un país para las necesidades de Estados Unidos, y es una inmensa cantera de recursos en potencia y que tienen 9 minerales que se consideran críticos, o sea, imprescindibles para su propia seguridad. Lo que está claro es qué necesita Estados Unidos para su seguridad energética industrial, para ser menos dependiente de China en materia de minerales, qué tipo de modelo de mal desarrollo económico tiene y qué pretende de México. La pregunta entonces es qué quiere México para su interés nacional en el marco del modelo de desarrollo que impulsa la Cuarta Transformación, porque está claro que el modelo colonial que robó toneladas de plata durante 3 siglos para la corona no puede ser, tampoco el modelo neoliberal o neocolonial de Fox, Calderón o Peña Nieto, que entregaron millones de hectáreas en concesiones a empresas privadas sin regulación ni supervisión como parte de su gran entrega y saqueo nacional. Entonces, ¿cuál es el modelo que se quiere ahora? ¿No dar ninguna otra concesión, entregarlas con estándares estrictos de cuidado del medio ambiente y consulta con las comunidades, o nacionalizar todos los recursos críticos como se hizo con el litio y crear empresas estatales para su explotación, Marco? Bueno, es una pregunta para México y es una pregunta que enfrentaron todos los modelos que podríamos llamar como progresistas, desarrollistas que hubo en América del Sur a inicio del siglo XXI. Las preguntas son cómo combinar explotación de recursos naturales con cuidado del medio ambiente, buenas regalías, proceso de inclusión social e industrialización. ¿Se puede lograr ese equilibrio al menor costo para los territorios y beneficio nacional? O, como dicen algunos analistas, es imposible dada la naturaleza de la actividad y la lógica de las transnacionales. En este caso, el de México, el debate está marcado además por elementos muy particulares, como la presión que está ejerciendo Estados Unidos, que busca encerrar a México en su órbita de influencia geopolítica exclusiva, la disputa internacional por el control de los recursos y cadenas de suministro, o la aparición de nuevos minerales estratégicos que antes no estaban, a lo que podría agregarse problemas de seguridad en varios territorios mineros que hace unos días de hecho le costaron la vida a un grupo de trabajadores de la mina. Y claro, como bien decía Sina, se trata de pensar esa pregunta dentro del modelo de desarrollo particular endógeno de la Cuarta Transformación, lo que podríamos llamar un nacionalismo inclusivo, de freno al esquema neoliberal, de intento de retomar el control estatal y colectivo del destino del país y dejar de ser un poco neocolonia que tanta falta hace. Complejo, pero necesario. Muchísimas gracias, Marco. 2 temas resultaron especialmente sensibles entre ambas naciones. Y es que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las relaciones con las empresas mineras llegaron a su nivel más conflictivo en la historia de la relación bilateral. Mire usted, alrededor de 123 mineras canadienses representan el 70% de la actividad minera en México. Y muchas de ellas reportaron golpes directos por mayores impuestos, revocaciones potenciales de sus concesiones, regulaciones más estrictas y caros litigios, postura que refrendó esta mañana la presidenta Sheinbaum. Es muy importante que las mineras canadienses cumplan con todas las disposiciones ambientales, las que están operando ya en nuestro territorio. La molestia de las mineras canadienses y la posibilidad de que las visas de trabajadores agrícolas mexicanos se conviertan en moneda de cambio solo es consecuencia de la herencia maldita de ya sabe quién, una herencia que sigue poniendo en peligro el futuro de millones de mexicanos. Adelante, compañera. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Hay una palabra que el medio Expansión usó en el 2010 para describir la entrega masiva de concesiones mineras a empresas canadienses. La palabra era fiebre. 15 años después, cuando el gobierno recupera 200 concesiones improductivas, el mismo grupo editorial usa otra palabra:
colapso. El titular de Expansión de agosto del 2010 fue: México vive una nueva fiebre minera. Esto me recuerda poderosamente a la fiebre del oro, nada como llamar fiebre al remate de un país, como si concesionar millones de hectáreas a empresas extranjeras fuera una subida de temperatura natural y no un negociazo fríamente calculado. Siempre que al sistema le da una de estas fiebres, el resultado es el mismo. Unos cuantos se hacen millonarios, saqueando a manos llenas, disfrazados de progreso. Así que, bueno, cuéntanos qué dice la nota. Dentro de la nota, el periódico celebra textualmente que esta fiebre del oro pone a México en el mapa de las mineras extranjeras, principalmente canadienses. El artículo aplaude que el gobierno aprobó 2,000 nuevas concesiones en 4 años y dice literalmente que México tiene uno de los mejores regímenes fiscales, dado que las mineras solo pagan impuestos corporativos y no regalías. ¡Qué maravilla de estabilidad de país!, ¿no? Claro que somos un destino favorito y tenemos el mejor régimen fiscal, y básicamente es porque el gobierno de Calderón les ponía una alfombra roja para el saqueo, y presumir que no pagan regalías como si fuera un logro económico es el chiste más triste del mundo, ¿no? En español sencillito, criollito, no pagar regalías es que se lleven el oro y la plata completamente gratis. Es más o menos como que dejes que alguien entre en tu casa, te vacíe la caja fuerte y vos te conformes con cobrarle el parquímetro de afuera. Triste, pero así era. Solo pagan los impuestos de cualquier oficina normal, pero por la riqueza del subsuelo y no hay un peso dando vueltas. Y claro, si a alguien se le ocurre sugerir que paguen por lo que extraen las empresas, se tiran al piso a llorar diciendo que no, que eso sería doble tributación. Usan esa excusa muy barata para confundir, como si pagar el impuesto por tener un negocio fuera lo mismo que pagar por el oro que te estás llevando de nuestro suelo mexicano. Oh, qué gran ofertón es ese. Vienen, hacen un cráter del tamaño de un estadio, se llevan todo, nos dejan el agua contaminada y encima hay que darle las gracias por el privilegio de dejarnos saquear tan barato. Un verdadero paraíso. Ofertón para ellos, claro. El Financiero publicó en abril del 2015: la REA mete a México al top 10 de producción de cobre del mundo, celebrando la producción récord histórica de Grupo México, como si fuera un logro nacional. Este festejo de la producción récord de Grupo México es casi plasmado como si fuera el triunfo de la selección nacional mexicana, un orgullo patrio. Lo que convenientemente omiten es explicar que los miles de millones de dólares de ese récord fueron a dar directito a la cuenta bancaria de Germán Larrea, no a los bolsillos de los mexicanos. Pero claro, la prensa corporativa no lo llama el mayor saqueo de nuestra historia, te lo vende como un logro nacional de todo el país. Mientras Larrea presume su cobre a nivel mundial, a los editorialistas se les olvidó mencionar que esa misma empresa, Grupo México, provocó el peor desastre ambiental del país al derramar 40 millones de litros de ácido tóxico en el río Sonora. Te exigen que le aplaudas a la riqueza extrema del dueño, pero el ecocidio, los ríos muertos y las comunidades enfermas, eso sí te los dejan pues como daño colateral. Y 2 años después publica El Financiero 5 minerales en los que México brilla en el mundo, usando como fuente casi exclusiva el informe anual de la Cámara Minera de México. El verbo que utilizan es brillar. Y en el 2014, el mismo periódico publicó los 4 reyes Midas del oro mexicano, donde literalmente llama reyes Midas a las mineras canadienses que extraen el oro del territorio mexicano. Para quien no lo recuerde, el rey Midas es ese personaje que convertía en oro todo lo que tocaba. Llamar así a las mineras quiere decir que la prensa nos lo quiere vender como la fábula de que estos empresarios son una suerte de magos financieros que crean riqueza de la nada solo tocándolo. Nos los pintan como genios intocables que llegan, se meten en la tierra, sacan los recursos y generan abundancia que derrama para todos. Pero no nos engañemos, ellos no están transformando nada. El oro ya estaba ahí en nuestro subsuelo, simplemente lo están desenternando para metérselo directo en las cuentas que van a Canadá, donde sí pagan impuestos. Su única magia es saber aprovecharse de un sistema que les regala el país. Además, a los editorialistas se les olvidó un pequeñísimo detalle de la historia. El toque de Midas, al final, era una maldición que terminaba matando de hambre y destruyendo todo lo que había alrededor de ese rey. Y además, por experiencia, estas empresas se llevan el oro, dejan cráteres en la tierra, agua con cianuro y más y siempre más subdesarrollo.
para que dimensionemos el tamaño del cinismo y de lo que estamos hablando. En las últimas 3 décadas de supuesta modernidad, el Estado mexicano entregó más territorio en concesiones y permitió que se extrajera más riqueza que durante los 300 años de la conquista y de la colonia española. Así de brutal. A la corona española le tomó 3 siglos de imperio llevarse lo que estas empresas extranjeras y multimillonarios locales se embolsaron pues en un par de décadas y encima con permisos oficiales. Pero algunos años después, en octubre del 2022, El Financiero publicó colapso minero en México. 180 empresas extranjeras dejan el país, donde la palabra colapso que utiliza El Financiero está entre comillas, pero en el titular. La fuente es la Asociación de Ingenieros de Minas Metalúrgicas y Geólogos de México, que es el gremio de la industria minera. Y en julio del 2023, el mismo periódico escribe: minería pierde el brillo en México. Inversión está por 34.5% debajo del máximo histórico. Y noten como ese jueguito de palabras deliberado. En el 2017, como les contaba, México brillaba con sus minerales y en el 2023 pues ya perdió su brillo. Y la fuente de esto es nada más y nada menos que Karen Flores, directora general de Camimex. Para que nos entendamos rápido, les voy a decir qué es la Camimex. Es la Cámara Mineral de México y no es una dependencia del gobierno ni un grupo de expertos pues neutrales. Es básicamente el club privado y el grupo de choque de los dueños de las mineras. Es la organización que arman las propias empresas mineras para defender sus intereses, presionar a los políticos y llorar en los medios de comunicación cuando sientes que ya se les acabó pues el negociazo que tenían. Entonces, que un periódico publique como noticia objetiva e imparcial que la minería pierde brillo, usando de fuente a la mismísima vocera de las mineras, bueno, es un chiste que se cuenta solo. Es como ir a preguntarle al lobo si está triste porque le pusieron reja al gallinero y luego publicar en primera plana: el bosque pierde su magia. Para la Camimex, perder brillo quiere decir que la barra libre de concesiones tuvo un freno el Estado y que no van a poder romper su máximo histórico de saqueo. Pobrecitos, lloremos, lloremos. Pobrecitos, déjenme tocarle una canción con el violín más pequeño del mundo. En mayo del 2024, industria minera paralizada por la demora en emisión de su reglamento, donde la palabra clave es paralizada. La fuente es el vicepresidente de Torex Gold, minera canadiense. Este es el patrón en El Financiero. Antes todo brillaba, había Reyes Midas, estábamos en el top 10 y ahora todo es colapso, se pierde el brillo, está todo paralizado. Y Expansión, de Grupo Expansión, hace exactamente lo mismo. De hecho, en febrero del 2025 publicaron: más de la mitad de los proyectos mineros en México están detenidos. Y la fuente es la Camimex. Y el párrafo final dice textualmente: para mostrar estos avances es necesario que el sector reciba el respaldo institucional y regulatorio. Tirando línea, por favor, aprueben las concesiones. El periódico transmite el mensaje del lobby minero sin cuestionarlo. Y el 10 de febrero del 2026, hace un par de días, Expansión publicó 2 columnas de opinión sobre la minería en un solo día. La primera es sector minero, el talón de Aquiles del TEMEC. Y la segunda, encadenamientos productivos, porque la minería define la competitividad industrial en México. Vaya, donde un investigador del CIDE argumenta que la minería ocupa un lugar central. Marco, ¿estás de acuerdo? Me llama la atención. 2 columnas en un día, las 2 defendiendo la minería, justo cuando Sheinbaum anuncia la recuperación de 200 concesiones. Llamativo, por lo menos. Llamativo, y resulta que en el 2023 se dio un taller titulado Medios de Comunicación y su importancia para mostrar la minería en México, donde Silvia Landeros, gerente de medios de Industrias Peñones, la segunda minera más grande del país, declara que es importante tener contactos con los medios de comunicación y darles a conocer de forma detallada en la que trabaja la minería moderna. Es decir, la segunda minera más grande de México capacitando a periodistas. Es como si una farmacéutica le organizara cursos a periodistas especializadas en salud, donde, bueno, les explicasen cómo funciona la medicina moderna y, bueno, luego esos periodistas se pusieran a escribir sobre precios de medicamentos, por ejemplo, utilizando las cifras que la farmacéutica les proporcionó. Y ahora vamos a ver por qué pasa. ¿Quién está detrás de los medios que cambian el vocabulario según quien entregue o recupere concesiones? Sergio Sarmiento es columnista de Reforma con Jaque Mate.
vicepresidente del Comité Editorial de TV Azteca, según el Foro Económico Mundial, y presidente de Caminos de la Libertad de Grupo Salinas Pliego. El propio Sarmiento tuiteó públicamente que Ricardo Salinas Pliego es, abro comillas, mi jefe en TV Azteca y también mi amigo. Tenemos a un columnista de Circulación Nacional que reconoce que su jefe es dueño de medios y además tiene minas y es su amigo de paso. Y es bueno que lo menciones porque el periodista Matthew Tuliek de Proceso reveló en julio del 2023 que Cobre de Mayo en Sonora, asentada sobre la tercera reserva de cobre más importante de México, consiguió un amparo contra la ley que reforma la ley minera y detrás opera un entramado de sociedades en Luxemburgo, en Chipre, en Reino Unido, en Islas Vírgenes Británicas, con operaciones offshore por más de 230 millones de dólares. Salinas Pliego controla las empresas mediante acciones en prenda de fideicomisos de Banco Azteca. Hay Salinas Pliego que está en todas. Y Pie de Página documentó que Norma Elvira Ursúa Villaseñor es la abogada general de TV Azteca, Total Play y Electra y simultáneamente fue representante legal de Cobre del Mayo, la empresa que se amparó contra la ley minera. La misma persona que defiende legalmente a la televisora defiende también legalmente a la mina que se ampara contra la ley que regula la minería. También otro chiste que se cuenta solo. Carlos Slim tiene Minería Frisco, subsidiaria de Grupo Carso, que opera 5 minas productivas en México. Animal Político documentó que la mina San Felipe en Baja California opera con 72 concesiones y 127.600 hectáreas cerca del área natural protegida Alto Golfo de California, usando cianuro a cielo abierto desde el 2009. Y Uno TV, que es propiedad de Slim, cubre la minería con datos macroeconómicos del INEGI, pero no hemos encontrado un solo reportaje investigativo sobre la minería Frisco, sus impactos ambientales ni sus conflictos con ejidatarios, que los hay. Qué casualidad, ¿no? El Financiero, volviendo a este medio, tiene otra particularidad. En septiembre del 2022 publicó México, potencia mundial en minería, pero la firma dice EF Branded Media. Lo pueden ver en pantalla ahí donde dice Mundo Empresa, que es el nombre comercial de la división de contenido patrocinado del periódico. Lo que están leyendo los mexicanos cuando leen esto no es el periodismo, es la publicidad pagada por la Camimex, con el mismo formato que las notas informativas tienen en el diario. De hecho, vamos a verlo aquí en pantalla. Hay una etiqueta pequeña que dice Branded Media y arriba del texto, pero el diseño y la tipografía son casi las mismas y la ubicación es idéntica a cualquier otra nota de periódico. Por lo tanto, no puedes distinguir entre una nota y contenido de publicidad pagado. Un lector que no sepa qué significa ese término en inglés jamás sabría que lo pagó la Cámara Minera. Y no fue un caso aislado. El Financiero publicó en diciembre del 2022 Camimex, informe de sostenibilidad del 2022, produciendo textualmente las cifras del informe anual de la Cámara Minera sin ningún tipo de contrapeso periodístico. Y Karen Flores, directora general de la Camimex, que es la fuente más citada por los medios cuando se habla de colapso, de parálisis, trabajó en el Fideicomiso de Fomento Minero del Gobierno Federal. Del 2007 al 2014 ocupó cargos en la Subsecretaría de Minas durante Calderón y Peña Nieto, como se le llama a las puertas que giran. Del 2014 al 2019 trabajó en Agnico Eagle, minera canadiense. Desde el 2019 dirige Camimex. Esta es la puerta giratoria perfecta. Gobierno, mineras extranjeras y lobby empresarial. Qué suerte, ¿no? Mientras los medios corporativos celebraban la fiebre del oro, circulaban otros datos que los tres grandes nunca citaron. Cartocrítica publicó en diciembre de 2025, hace nada, que vivir a menos de 10 kilómetros de una mina de cobre aumenta un 56% el riesgo de parto prematuro extremo y 366% el riesgo de malformaciones del sistema circulatorio, basado en análisis de 76,000 nacimientos. En su investigación revelaron que 4 de cada 10 minas metálicas carecen de evaluación de impacto ambiental que producen. Ese estudio, curiosamente, no apareció ni en el Financiero ni en Expansión. Y no, porque para que eso pase tendría que citarlo Karen Flores,
inversores y no lo hará, me imagino. Fundar documentó que la minería aporta apenas el 0.66% del empleo asegurado en México y contribuye entre el 0.13% y 0.90% de la recaudación fiscal total, o sea, menos del 1%. El Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras acumuló 3.000 millones de pesos sin destino conocido. Esos datos no aparecen cuando el Financiero publica que México es una potencia mundial en minería. Queda claro que progreso y beneficios pues no trae esta industria, ¿no? Contralínea identificó las 5 regiones mineras más tóxicas de México con alta incidencia de cáncer y leucemias infantiles basándose en datos del CONACYT. También documentó, oh sorpresa, evasión fiscal de 12 mineras canadienses con datos de la Auditoría Superior de la Federación. Pero para el Financiero hablar de minería canadiense es hablar de inversionistas que generan empleos. Y ya vimos que pues no es así del todo, ¿no? Durante 30 años, mientras el país entregaba 117 millones de hectáreas, la prensa corporativa se dedicó a tiempo completo a lavarle la cara al despojo minero. Nos vendían el desastre ecológico como una romántica fiebre del oro y aplaudían a las empresas canadienses bautizándolas como reyes Midas. Pero bueno, basta con que el Estado recupere apenas 200 concesiones improductivas para que el guión cambie al pánico absoluto. De pronto todo es colapso y parálisis. Y claro, para sostener este drama, pues sus únicas fuentes son los cabilderos de la Camimex y su herramienta es el silencio sistemático al que han sometido a las comunidades que lejos del brillo se quedaron con los ríos envenenados y con los cerros en los huesos. Y es que esta lavada de cara no es un error periodístico, es un modelo de negocios. La línea editorial de estos medios no cambió por una preocupación económica real, cambió porque los dueños de la prensa son en muchos casos los mismos dueños o socios de las minas. Por eso leemos a columnistas escribiendo a la medida de los intereses extractivistas de sus jefes y vemos publireportajes disfrazados de noticias financieras. Cuando hay barra libre para saquear el subsuelo, el periodismo corporativo es celebratorio, pero cuando les tocan sus privilegios se vuelven alarmistas. Muchas gracias, Estefanía. Todos los proyectos mineros, ya sean lo que tiene que ver con el cobre, el oro, el litio, las tierras raras, básicamente tenemos el potencial de crear de manera directa 1 millón de puestos de trabajo. Por eso es tan importante una de las leyes que vamos a estar mandando, que tiene que ver con la ley de los periglaciares. Básicamente ustedes tienen la zona glaciar y la periglaciar es el perímetro a partir del cual ustedes pueden empezar, por ejemplo, a hacer actividades mineras. Hoy eso no está bien definido. Los ambientalistas que prefieren que uno se muera de hambre, pero no tocar nada, es decir, una actitud bien primitiva. Lo que permite esta ley que nosotros estamos enviando al Congreso es que devolverle el federalismo a las provincias y que cada provincia determine cuál es la zona periglaciar. Y eso, la contracara de esa va a ser una gran inversión en todo lo que tiene que ver en materia de minería. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Como cada vez que hablamos sobre las políticas que está implementando México, el contrapunto lo podemos encontrar en la desdichada Argentina de Javier Milei, un país que cada día amanece peor de lo que estaba en la noche anterior. Los cierres de fábricas se suceden a diario, el desempleo aumenta, las rutas están detonadas, los comerciantes no venden y la inflación lleva meses subiendo de nuevo. Dentro de una economía que no arranca ni funciona, hay 2 sectores extractivistas a los que les va bien: hidrocarburos y minería, 2 rubros donde trabajan grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, que operan megaproyectos con inversiones que pueden alcanzar los miles de millones de dólares, pero que generan pocos empleos. Vamos a viajar hasta uno de esos lugares. El mayor saqueo que se está amasando en este momento es el proyecto Vicuña. ¿De qué se trata? Un enclave minero ubicado bien alto en la cordillera de los Andes. Se encuentra en la provincia argentina de San Juan, besando la frontera con Chile.
El proyecto Vicuña incluye 2 yacimientos, uno llamado José María y el otro Filo del Sol, y hay un tercero en fase de estudios. Sumados tienen una extensión de 13.300 hectáreas con grandes reservas de cobre, oro y plata. Según la empresa, los yacimientos ya alcanzan un piso de 12 millones de toneladas. La cifra se seguirá incrementando a medida que avancen los estudios y las obras, ya que el límite del yacimiento aún no fue establecido. 12 millones de toneladas de cobre, oro y plata. Vamos a hacerle precio y tomamos lo más baratito, el cobre. Hoy la tonelada cotiza a $13,000. El total del proyecto aportaría a las arcas de la empresa 156,000 millones de dólares. Nada mal, pero eso sí, quieren pagar poquitos impuestos. Por eso se adhirieron al RIGI, régimen de incentivo para grandes inversiones. ¿Qué es el RIGI? En el inicio del gobierno de Milei se aprobó la estructura legal para generar enclaves que permitan superbeneficios para las grandes empresas, sobre todo las de afuera, mientras que el país queda mendrugos de pan viejo y tierra contaminada. Muchos de estos megaproyectos mineros y también los de hidrocarburos se adhirieron a este régimen especial. ¿Por qué? Los proyectos que ingresan pagan menos impuestos que todos nosotros, nosotras en Argentina. ¿Cuáles son las empresas que integran el proyecto Vicuña? Una es la canadiense de Nuevo London, otra es BHP, una firma que surgió de la fusión de una empresa británica con otra australiana. El proyecto Vicuña necesita llevar hasta allá arriba miles de camiones con grandes cantidades de explosivos y sustancias químicas. Pero eso sí, en su página nunca vas a ver una foto de explosivos. Les encanta ilustrarlas con vicuñas y con mujeres que tejen en telares. El periodista Alejandro Rebocio del diario.ar tuvo la oportunidad de visitar el campamento de la empresa. Para llegar hasta la mina hay que hacer un viaje de 6 horas en camioneta 4x4 a través de un camino privado construido por la misma empresa. Cuenta Rebocio que para acceder se tuvo que someter a toda una mañana de revisiones médicas que incluyeron vigilancia cardíaca y una espirometría. Hay zonas de yacimiento que alcanzaron los 5.300 metros de altura y el oxígeno ahí alto ya escasea. Cuando esté plenamente operativo, el proyecto Vicuña será una de las mayores minas de cobre, oro y plata del mundo y la mayor de Sudamérica. Una de las cosas que estas empresas extractivistas aprendieron en los últimos años es la importancia de la comunicación frente a las comunidades que se van a ver afectadas. Para evitar que las comunidades se organicen en contra de la minería, pues las empresas hacen énfasis en los beneficios. Como se trata de localidades muy pequeñas con pocos dólares, pues logran cooptar a una parte y así evitan una oposición cerrada al proyecto. Además de fotitos con telares, el proyecto Vicuña abrió oficinas en las localidades afectadas y organizan actividades para acercar a la población. Con el anzuelo de convertirse en proveedores de la empresa, organizan programas para emprendedores, una palabra que siempre tiene que estar en las presentaciones institucionales de las empresas. Amamos a los emprendedores. Uno de los obstáculos que enfrentan los proyectos mineros en la Argentina es la ley de glaciares. Los 17.000 glaciares que hay en el país no pueden ser tocados por las actividades mineras. ¿Y qué hizo Javier Milei recientemente? Presentó un proyecto de ley para reducir el alcance de protección de los glaciares. Vicuña apoya la modificación de la ley, pero dice que no necesita el cambio, ya que no los afectará. Si no lo necesita Vicuña, ¿por qué será que los apoyan? Porque nunca hay que olvidarse que el cuidado del medio ambiente es una variable de ajuste en función del margen de ganancias. Menos cuidados son más ganancias. Más hacemos desastre el mundo, más nos llenamos los bolsillos. El nuevo proyecto de ley presentado por Milei apunta a que los glaciares protegidos sean solo aquellos que aportan una cierta cantidad de agua y retoma un viejo truco al que recurren las empresas para ganar posiciones frente a los estados. ¿Cuál es ese truco? Que las instancias de decisión estatal estén ubicadas lo más abajo posible. Un ejemplo, en lugar de negociar con Argentina, negociar, por ejemplo, con la provincia de San Juan. En lugar de negociar con México, negociar con, ponle, el estado de Chiapas. Más pequeña la instancia estatal, más grande la empresa y más posibilidades de imponer condiciones. Parte del discurso que emplea la empresa para autolegitimarse es justamente la ecología. El producto principal del proyecto es el cobre, cuya demanda
demanda está en aumento debido a la transición energética hacia una matriz menos dependiente de hidrocarburos. Nos requete preocupa el cambio climático, pero por favor, sacame la ley de glaciares. Otra estrategia empresarial para reducir la oposición a estos proyectos son los salarios que pagan a sus trabajadores. Lo mismo ocurre en otras actividades estratégicas como el petróleo. Empresas enormes, márgenes de ganancias altísimos, estados que les obedecen. Lo último que quieren son conflictos sindicales. En un país con salarios que no llegan a fin de mes, estas empresas pagan sumas inalcanzables en otras actividades. De esta manera, introducen otra cuña para fracturar a las comunidades afectadas por sus proyectos. Los trabajadores en el proyecto Vicuña pasan 14 días en el campamento y 14 en su casa. Cuenta Rebocio que el campamento, construido con contenedores, alberga 1.100 personas y cuenta con gimnasio, kiosco y salas de recreación. En invierno, la temperatura puede llegar hasta los 20 grados bajo cero. Una parte del yacimiento, el 10%, atraviesa la frontera y se introduce del otro lado, en Chile. Y por eso, además de argentinos, también hay trabajadores chilenos. Desde Chile, dice la empresa, también llegará el agua que se utilizará. La tomarán del Océano Pacífico, será desalinizada y luego bombeada hasta los 4.000 metros donde se encuentra el campamento. ¿Cuánta energía hará falta para llevar el agua desde el Pacífico hasta la punta de la montaña? Uno de los motivos que suelen generar oposición en este tipo de proyectos son las grandes cantidades de agua que se necesitan en zonas donde suele escasear. El agua se combina con sustancias químicas y es utilizada en el proceso de separación de los metales. Los residuos químicos, el descarte de la roca y también el agua terminan siendo depositados en el dique de cola de la mina. La sustancia química que se usará en Vicuña para la separación es el xantato, que se trata de una sustancia peligrosa muy utilizada en otras explotaciones mineras en el norte de Chile. El río Loa, en la región de Quillagua, fue contaminado con xantato y prácticamente quedó sin vida. El proyecto Vicuña es el más grande, pero no es el único. El marco jurídico proempresarial y antitrabajadores que está desplegando Javier Milei, sumado a los beneficios impositivos y a los precios en el mercado internacional, están multiplicando el interés de las empresas mineras por Argentina. Mientras en las ciudades y en los pueblos cierran las fábricas, se multiplican las iniciativas extractivistas que acarrean grandes inversiones, pero que generan muy poco trabajo. La Argentina de Milei destruye empresas manufactureras y alienta el extractivismo sin producción nacional. No hace falta llegar al final del cuento para saber cómo termina eso. Cuando los recursos se agotan, la empresa levanta vuelo, los puestos de trabajo generados desaparecen, el país se queda con las manos vacías y con la tierra contaminada. Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas, cantaba Atahualpa Yupanqui. El valor de la producción minero-metalúrgica nacional sumó un total de 312.461 millones de pesos, monto que representó un incremento de 19.6% con respecto al año anterior y una recuperación después de 2 años consecutivos en que este valor disminuyó. Este crecimiento se vio directamente influenciado por el precio de algunos metales. En materia de comercio exterior, las exportaciones minero-metalúrgicas registraron un incremento de 9.9% con relación al año previo, mientras que las importaciones registraron un decremento de 4.5%, con lo que el saldo de la balanza comercial registró una evaluación positiva y el superávit sumó $6.493.9 millones. La industria minera mundial decreció 0.9%, reflejando el limitado crecimiento de China y una situación cercana al estancamiento en Europa y Japón. Y hoy nos acompaña Jesús Lemus, periodista mexicano, investigador, autor del libro La Guerra del Litio. Jesús, bienvenido a la Base América Latina. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Jesús, la semana pasada llegaron 2 noticias. Por un lado, la recuperación de concesiones mineras y por el otro lado, las negociaciones, las conversaciones con Estados Unidos sobre los minerales críticos. ¿Cómo leerlas juntas? Bueno, a final de cuentas creo que es un solo tema. El tema son los recursos naturales de México. México es una potencia mundial en minería, lo sabemos históricamente, y a final de cuentas hay intereses
extranjeros que se tratan de apoderar justamente de la riqueza minera, y más ahora que México se apuntala como una de las principales potencias mundiales, la 10ª en materia de litio, que es uno de los minerales críticos más importantes. Y pues esto evidentemente representa una ambición por parte de las empresas transnacionales, y si esto lo sumamos al Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde lo que busca es sostener el índice de la inversión extranjera directa para demostrar que el modelo económico del humanismo mexicano sí funciona, pues creo que las condiciones están perfectas para que haya una inversión extranjera en México como nunca se había visto en el sector minero, lo que sin duda alguna podría traer algunas graves consecuencias. Jesús, gracias por estar en la base América Latina. Hemos analizado en el programa lo que ha sido la evolución de la minería en México, algunos debates actuales. Según tu perspectiva, ¿cómo podría ser una política de minería, digamos, inteligente, que deje recursos para el país, que no destruya el medio ambiente? ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede pensar un desarrollo con minería que no impacte y que deje beneficios para el país? Sí existe la posibilidad de que haya un proceso de minería como el que en Sonora, por ejemplo, se propone, la famosa minería social, una minería en la que no venga la gran empresa transnacional a devastar el suelo, a acabarse el agua, a explotar los recursos y dejar solamente en la región pobreza, escasez de agua, migración de flora y abatimiento, por supuesto, migración de fauna y abatimiento de la flora, y por supuesto enfermedades raras para la población. Sí se puede dar, se tiene que modificar las leyes en México para que las concesiones mineras, los polígonos mineros que se están entregando a las empresas transnacionales, pues ahora puedan ser entregados a cooperativas, a comunidades, a pequeños empresarios mexicanos, en donde exista la responsabilidad, primero, de cuidar el medio ambiente, de no hacer la perversiva destrucción de la tierra en el afán de extraer el mineral enterrado, y que se permita, por supuesto, que esa riqueza se quede en las regiones. Que no pase como lo que pasa hoy en regiones como en Salaverna, en Mazapil, en Sonora, en cualquier región de Sonora, en Zacatecas, en San Luis Potosí, donde hay poblaciones completamente en el abandono, marginadas socialmente, sin ninguna esperanza de desarrollo en sus localidades, ni de sostener los elementos más básicos para el gasto familiar, y están sentadas sobre verdaderos bancos de riqueza, sobre plata, sobre oro, sobre plomo, cobre, etcétera. Sí se puede dar. Lo que pasa es que el modelo extractivista en México está pervertido desde una visión de todo para unos cuantos, y esos cuantos no hacen que esa riqueza fluya hacia el resto de la población, pero sí puede darse esa posibilidad a través de las cooperativas, a través de las comunidades indígenas que han sido despojadas históricamente de sus territorios, poblaciones no indígenas también que han sido arrebatadas de su suelo por las empresas transnacionales, que ellas pueden, en la organización social, pueden por supuesto crear empresas con rendimiento económico para la localidad. Jesús, gusto en saludarte. Tú conoces muy bien el actuar de las empresas privadas, sabes de lo que son capaces, la manera en la que se comportan respecto a los límites que la ley les establece. ¿Qué podemos esperar de las empresas privadas en este momento, de las empresas mineras? ¿Hay diálogo con el gobierno federal? ¿Es tan voluntaria ahorita la manera en la que se están comportando respecto a la devolución de las concesiones? Y si es así de buena la relación, ¿qué es lo que están pidiendo a cambio? ¿Cuál es el interés de una relación tersa entre las empresas mineras y el gobierno mexicano? No hay ninguna relación tersa de las mineras con el gobierno mexicano. Las empresas mineras, por su propia naturaleza, son perversas. Y no lo digo desde un sentido nacionalista, lo digo desde el punto de vista de lo que nos da la historia. No hemos visto, en México hay 260 empresas transnacionales que hoy tienen algún polígono de importancia en su explotación, y en ninguno de esos polígonos explotados hay una relación, hay una cara bonita de las mineras. Son perversas, son destructivas, son rampantes en el tema de la economía, y por supuesto que no dan margen a nadie que no sea la utilidad para ellas. No existe una relación tersa con el gobierno. Han logrado concesiones porque el gobierno, de manera extraña, ha entregado concesiones a empresas transnacionales por la intercesión de sus gobiernos. Le ha entregado polígonos de riqueza a las canadienses
Pues porque somos parte de un tratado económico de libre comercio. Le han entregado a las empresas norteamericanas no por buena voluntad, sino porque es parte obligada también en este proceso de relación económica. Pero las empresas mineras canadienses, norteamericanas y de cualquier otra nacionalidad establecidas en el país no mantienen ninguna relación con el gobierno mexicano. Todas las relaciones las hacen vía diplomática. Entonces, no existe eso que el gobierno mexicano nos ha querido decir, que han devuelto 200 concesiones mineras al gobierno mexicano. En realidad no es así. Han sido arrebatadas esas concesiones porque las empresas mineras no cumplieron en algún punto de los requisitos establecidos para la explotación de los minerales. Esa devolución de esas concesiones mineras básicamente es porque muchas empresas ambiciosas solamente utilizaron las concesiones mineras pues para generar especulación, ganar inversiones en las bolsas de sus países, en la bolsa norteamericana, y ganar inversiones solamente con el puro título y de la promesa para sus inversionistas de que iban a abrir polos de extracción de recursos. Entonces, no existe una buena relación. ¿Qué podemos esperar de las empresas transnacionales? Todo porque desde que llegan a suelo mexicano, ellas se convierten, en el caso del narcotráfico, en socias del narcotráfico. Hay una relación perversa entre mineras transnacionales y grupos del narcotráfico, y lo hemos visto en Concordia, Sinaloa, donde una empresa minera canadiense no quiso entrar en negociación con un grupo criminal. El grupo criminal, en consecuencia, toma a 10 mineros, los secuestra, y ya han aparecido 5 cuerpos por lo menos de ellos. Ahí la perversión de la empresa también tiene que ver con relación a los asesinatos. Y ese modelo que vemos en Concordia, donde una empresa minera no da la cara por salvar la vida de sus trabajadores en una relación criminal que ya venían sosteniendo desde hace tiempo con células del crimen organizado, pues también tienen responsabilidad económica. En México no podemos esperar mucho. De hecho, no debemos esperar nada de las empresas transnacionales, porque ellas vienen, arrasan con el suelo, se llevan la riqueza y no dejan ninguna utilidad, solamente dejan estelas de muerte y contaminación en el suelo mexicano. Jesús, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Buenos días. Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Se llama La Base América Latina. Queremos llegar a 1 millón de suscriptores, aumentar nuestra comunidad. También pueden apoyar nuestro periodismo escaneando el QR que les dejamos en pantalla, haciéndose socias y socios de Canal Red. Y también les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a la playlist que tenemos en Spotify en caso de que prefieran escucharnos y no vernos. Y nos vamos a ver aquí mañana mismo a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.